En el pequeño pueblo donde crecí, las noches estaban envueltas en un manto de oscuridad y misterio. Se decía que, cuando la luna se alzaba en el cielo, el diablo mismo descendía en forma de un cuervo negro, con ojos rojos penetrantes. La leyenda afirmaba que este cuervo merodeaba por las calles, marcando a aquellos que pronto enfrentarían su destino más oscuro. Mi nombre es Juan, un hombre escéptico por naturaleza, pero esa noche el manto del terror se posó sobre mis hombros, de una manera que ni la lógica ni la razón podrían explicar. La bruma espesa se deslizaba entre las callejuelas adoquinadas cuando, de repente, un graznido siniestro llenó el aire. La oscuridad se espesaba a mi alrededor y la luna arrojaba una luz temblorosa sobre las sombras que se cerraban como un abrazo frío. Cautivado por la sensación de lo desconocido, decidí adentrarme en el corazón de la leyenda que había acompañado a mi pueblo durante generaciones. Mis pasos resonaban en las calles desiertas, mientras me dirigía hacia el origen de aquel graznido siniestro. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en mi mente, creando una danza de emociones contradictorias, mientras avanzaba hacia lo desconocido. Al principio pensé que era el viento jugando con mis nervios, pero los rumores del diablo cuervo habían sido susurrados durante generaciones en mi familia. Decidí salir a investigar, armado solo con mi linterna y el escepticismo que me había acompañado toda la vida. Caminé por las calles vacías y las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi, un cuervo negro, imponente y majestuoso, posado en lo alto de una antigua iglesia. Sus ojos rojos brillaban con una malevolencia indescriptible. Una presión pesada se apoderó del aire mientras el cuervo me miraba fijamente. A medida que me acercaba, el graznido del cuervo resonaba con intensidad, como si estuviera tratando de comunicarse conmigo. Mis pasos eran cautelosos, pero la curiosidad superó al miedo. Cuando levanté la linterna para iluminar al cuervo, éste lanzó un graznido estridente y alzó vuelo, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Intenté mantener la compostura, pero cada paso que daba estaba lleno de inquietud. El cuervo, alzando sus alas negras como la noche, comenzó a volar en círculos sobre mí. El graznido retumbaba en mi cabeza, envolviéndome en una sinfonía de terror. Fue entonces cuando la temperatura descendió bruscamente y una presencia invisible parecía acercarse a mí. Mis respiraciones se volvieron entrecortadas y mis pies se sentían como si estuvieran atrapados en el suelo. El cuervo, ahora suspendido en el aire, bajó su vuelo y se posó en mi hombro. Su peso, más etéreo que físico, hizo que temblara ante la sensación de lo sobrenatural. Los ojos rojos del cuervo me miraban con una intensidad que parecía desentrañar cada uno de mis pensamientos más oscuros. La presión invisible que sentía no solo provenía del cuervo, sino que parecía emanar de un lugar más profundo, como si el diablo mismo estuviera presente en aquel instante. Traté de apartar la mirada de los ojos rojos, pero una fuerza inexplicable me mantenía atrapado en su escrutinio. Fue entonces cuando una voz gutural, un susurro de ultratumba, resonó en mi mente. Palabras incomprensibles, pero cargadas de una malevolencia que helaba mi sangre. La presencia invisible se intensificaba, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía maligna. El cuervo, con un graznido triunfante, alzó vuelo y desapareció en la oscuridad. La temperatura volvió a la normalidad y la presión invisible se disipó gradualmente. Quedé solo en las calles silenciosas, temblando ante la experiencia sobrenatural que acababa de vivir. La mirada del diablo, grabada en mi memoria, dejó una huella imborrable en mi alma, marcándome como uno de los elegidos,
por el cuervo de la oscuridad. Aunque intenté olvidar ese encuentro, la presencia del cuervo negro persistía en mi vida, recordándome que en aquel pequeño pueblo las leyendas de terror a veces emergen de las sombras y se vuelven una realidad inquietante. Las noches se volvieron una prueba constante de mi cordura. Cada graznido que resonaba en la quietud nocturna evocaba la imagen del cuervo, y sus ojos rojos seguían grabados en mi mente. La sombra persistente del diablo parecía acechar en cada esquina, que oscurecía incluso los momentos más iluminados del día. Mis intentos de llevar una vida normal se vieron socavados por la inquietud constante. La gente del pueblo notaba mi cambio, pero las explicaciones sobre el cuervo de la oscuridad y la mirada del diablo solo cosechaban miradas incrédulas. La leyenda, antes relegada a susurros y cuentos de ancianos, se manifestaba en mi vida de una manera que me llevaba al límite de la desesperación. Busqué ayuda en todos los rincones posibles, consultando a expertos en lo paranormal y sometiéndome a rituales de purificación. Pero la sombra persistente no cedía. Mis noches se volvieron un laberinto de pesadillas, y el cuervo negro se convertía en mi constante compañero en la oscuridad. La relación entre el mundo real y el sobrenatural se desdibujaba cada vez más. ¿Era yo un testigo de lo inexplicable o simplemente víctima de mi propia mente atormentada? La pregunta persistía, pero las respuestas parecían escurrirse entre mis dedos como sombras esquivas. Así, mi vida se convirtió en una danza entre la realidad y la leyenda, entre la luz del día y la oscuridad de la noche. La sombra persistente del cuervo de ojos rojos se aferraba a mi existencia, una presencia que desafiaba cualquier intento de liberación. Y así, en las noches silenciosas del pequeño pueblo, la leyenda del diablo cuervo continuaba su danza eterna, recordándome que, una vez marcado por las sombras de lo desconocido, la normalidad se desvanece y la realidad se convierte en un tejido frágil que puede rasgarse con la garra afilada de la leyenda. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar clic a los videos que ves en pantalla.